Hablar de un casito de colesterol. ¿Está bien? Muy bien. A ver, antes de iniciar, vamos a Elena te dijo eso. hacer algo. Muy bien. Un momentito. Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces tenemos acá la otra afiliación que se llama Irina de las Casas. Eh, bueno, su edad es 35 años, sexo femenino, y su profesión, que es importante, salvavidas, ¿no? Los antecedentes tenemos que a los 16 años tuvo una otitis externa micótica por este agente que podemos observar ahí, ¿no? No sé si lo podemos ver. ¿Alguien puede identificar, capaz? ¿Tengo una idea? Ya, pero qué bonito ustedes piensan que podría ser. Una cándida, ¿no? Entonces, después posteriormente se realizó timpanoplastía en el oído derecho, justamente que podemos ver acá. ¿Y ustedes por qué creen que se haya realizado la timpanoplastía? Ah, muy bien. Entonces, básicamente lo que hizo este honguito fue perforar el oído derecho, ¿no? Entonces acá tenemos el motivo de consulta. Básicamente la paciente bueno, había ignorado un poco de lo que es la hipoacusia, pero en el proceso de la hipoacusia que fue progresando, se dio cuenta que comenzaba a tener otorrea y bueno, todo eso, el conjunto de los síntomas fue lo que realmente la llevó a ir a consulta, ¿no? Entonces, ella refiere que desde aproximadamente 6 meses presentó dolor en el oído derecho, progresivo de tipo pulsátil, acompañado de otorrea fétida, intermitente. Refiere que la hipoacusia en dicho oído, la cual ha ido aumentando gradualmente, ni la fiebre, pero menciona que tiene vértigo y una sensación de presión en el oído y no recibió tratamiento antibiótico reciente, ¿no? Porque básicamente fue tratado para la otitis externa y no tenía problemas hasta que comenzó a ocurrir todo esto hace 6 meses. No, básicamente eso. Entonces, bueno, tenemos el diagnóstico, pero vamos a ir viendo un poquito más. ¿Okay? Vamos a ir viendo un poquito más. Hasta acá tenemos la otoscopía. Bien, tenemos material descamativo blanquecino. Vamos a observar ahí. Descamativo blanquecino del conducto auditivo externo en la caja timpánica, ¿no? Tejido de granulación y perforación y otorrea de aspecto purulento y fétido, ¿no? Es interesante. Vamos, en la prueba de función, en la prueba de función vestibular tenemos inestabilidad postural sin sistema espontáneo. En la prueba de Weber tenemos lateralización de oído izquierdo y la prueba de René tenemos que es negativa en el oído derecho, lo cual nos indica que tenemos una hipoacusia de qué tipo? Conductiva, no sensorial. Si tenemos un René negativo. Entonces, básicamente eso es lo que podemos ver. Los estudios complementarios tenemos que en la audiometría podemos encontrar lo que habíamos visto en el René Weber, ¿no? Una hipoacusia cognitiva moderada. Y en la tomografía hemos encontrado lo siguiente: erosión en la cadera osicular, en el oído, imagen hiperdensa sugestiva de, bueno, lo que vemos ahí, en el oído medio, con una posible extensión a mastoides, porque observamos una masa de tejido blando en esa zona, ¿no? Entonces, el manejo que nosotros vamos a hacer es antibióticos tópicos. ¿Por qué? Porque justamente estamos observando que colesterol que estamos ya observando o sospechando, tenemos aquí, está sobreinfectándose. Entonces, tenemos que hacer un manejo antibiótico también, ¿no? Después de eso, de hacer el manejo antibiótico, vamos a hacer ya, digamos, un manejo más completo. Tenemos que aspirar las secreciones y limpieza del oído y control del proceso inflamatorio con gotas ópticas, con esteroides si está indicado, y el tratamiento quirúrgico, la mastoidectomía con timpanoplastía. Otra vez, vamos a ver por qué, para erradicar completamente el colesterol. Vamos a hacer una posible reconstrucción de la cadena osicular según el grado de erosión que podamos encontrar, ¿no? El seguimiento, tenemos una evaluación postoperatoria con otoscopía y audiometría seriada y control periódico para prevenir la recidiva, ¿no? Básicamente ello. Entonces, en el diagnóstico que teníamos, que habíamos considerado, es un colesterol adquirido secundario, justamente por este procedimiento que se hizo, ¿no? Que fue esta timpanoplastía. Entonces, en el diagnóstico diferencial tenemos otitis externa, bueno, obviamente ya no estaría cumpliendo, en este caso la otitis media crónica y la otitis media supurativa crónica. Entonces,
Acá tenemos, ¿por qué decimos que vamos a hacer este procedimiento con erradicación completa de colesterol? ¿Por qué hacemos una mastectomía? Justamente porque consideramos que no es un colesterol pequeño, no es un colesterol grande que se está extendiendo hacia esta zona, la extensión a la mastoides, ¿no? Entonces podemos tener algunas diferencias acá, colesterol pequeño, colesterol grande, tenemos ahí. Ahora, como estamos haciendo una nueva timpanoplastia, tenemos que considerar algunas cosas, ¿no? Que si hay una infección activa, que es la que estamos observando, tenemos que tratarla antes de cirugía. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de manejar el patógeno más frecuente primero, y bueno, de ahí vamos a ir viendo lo demás, ¿no? Entonces, el patógeno que posiblemente podría ser en este caso sería de pseudomonas. Entonces vamos a trabajar con ciprofloxacino. Entonces, ciprofloxacino estamos trabajando ahí. Tenemos también que tener en cuenta la integridad de la cadena osicular, porque si hay erosión, se puede necesitar una reconstrucción. Las condiciones generales como el tabaquismo, la diabetes, tenemos que trabajarlos porque pueden afectar la cicatrización. Y bueno, las medidas auditivas que tenemos ahí, se debe evaluar el potencial de mejoría auditiva y la probabilidad de éxito de la cirugía. Y básicamente eso es lo que queríamos tratar. En general, muy bien, aunque es una patología más específica, lo que sí, diagnóstico lleva acentos esdrújula. La idea es un colecistoma se debe de operar. ¿Cuándo pensamos en colecistoma? Cuando tiene olor fétido. El colecistoma no duele. El colecistoma tiene dos tipos de estadios, ¿no? Activo e inactivo. Un colecistoma inactivo, puedes ver escamas, pero no hay otorrea. Y no ocurre nada más. Un colecistoma activo tiene granulomas, o algunos le llaman pólipos. Pólipo cuando viene de mucosa y granuloma cuando viene de piel. Cuando es en ático, por ejemplo, hace bastantes granulomas porque está metiéndose en la piel, y cuando está en caja puede sacar pólipos. Es un punto. Esos son los que sangran, los granulomas, ¿no? Y es preferible siempre tratar primero la infección, como dice tu compañero. ¿Por qué? Porque siempre existe un riesgo de hacer una fístula perilinfática cuando comienzas a movilizarte. Y si haces una fístula perilinfática y se mete un germen al oído interno, produce una labirintititis. Y una labirintititis produce una osificación del oído interno y pérdida total, aparte con su vértigo. Entonces, a ese riesgo siempre se prefiere entrar lo más aséptico posible para que no ocurra eso. Y de ahí evaluar la audiometría. Un colecistoma produce sin complicaciones una hipoacusia conductiva. Es más, el colecistoma tiene un efecto de puente acústico en donde va a tener una audiometría mejor de lo que tuviera sin colecistoma. Porque se come los huesos, pero queda el tumor, y el tumor transmite. Entonces, a veces tienes a un paciente con una audición casi normal, le encuentras un colecistoma y cuando le vas a operar, lo vas a dejar sordo, ¿no? Entonces, para el paciente lo has operado mal, porque él estaba escuchando, pero no le estabas operando por audición, lo estabas operando por tumor. Ahora, también puede ocurrir que tenga ese paciente una audiometría con una hipoacusia mixta. O sea, que además esté haciendo ya una hipoacusia neurosensorial. Entonces, ¿qué puedes estar pensando? ¿Que ha invadido qué? ¿Y cómo se llama esa invasión en el oído interno? ¿Alguien sabe cómo se llama la invasión del oído interno para que me dé una hipoacusia neurosensorial? Lo he dicho, ¿no? ¿Ah? Sí, se llama fístula laberíntica. Causas:
la fractura o el colesteatoma, lo dije. Después, ¿por qué no sacan 20 en un examen? Digo, yo hablo, pero como si estuviera pasando el viento. Entonces, la idea es, todos esos conceptos se van utilizando. Entonces, por eso es la audiometría. Un colesteatoma puede tener una apofosis, sí. Por el colesteatoma, sí. ¿Por qué? Porque es una laberintitis. En la tomografía se va a ver la osificación de la cóclea. Bueno, grupo 5. Depresión, corazón, ojo. El examen no va a salvar. Ya, para la próxima, sí, por favor, tengo que salir a las 6, ¿no? En mi casa se preocupe. Ya, buenas tardes, chicos. Ahora vamos a continuar con un caso muy interesante acá para los futuros pediatras. Entonces, nos presentan un caso de un niño, un varón de 4 años, que es traído por consulta interna porque su madre nos refiere que su hijo presenta una sensación de plenitud auricular. ¿Ustedes más o menos imaginan qué podría estar pasando con ese niño? Tiene algo en el oído, ¿verdad? Entonces, previamente este niño estaba sano y este pequeño estaba jugando en el kinder y habría estado haciendo algunas manualidades con goma líquida. Entonces, ya se imaginan qué pasó, ¿no? Por ahí un travieso y quiso hacer algo, quiso experimentar. Entonces, la madre del niño refiere que al cabo de 2 horas de la tarde, desde las 2 de la tarde, el niño presenta con una sensación de oído tapado, tiene disminución de la audición en el lado afectado y también niega dolor, fiebre o secreción. Y por la noche, la madre observa un pequeño enrojecimiento del pabellón auricular y observa que por ahí había restos de goma seca en el cuello y también en el oído externo, ¿no? Por lo que este niño había estado jugando, haciendo sus manualidades y por ahí, pues, de travieso ya sabe lo que habrá pasado. Por lo que acude a consulta. Entonces, ¿qué vamos a ver en el examen físico, no? Este paciente, los niños, por lo general, si algo les incomoda, van a estar llorando por todo, ¿verdad? Entonces, está irritable, todas esas molestias están en el oído derecho. En la inspección vamos a encontrar un pabellón auricular donde se evidencia restos de material adhesivo endurecido en la superficie. Y como este niño era tan travieso y estaba quería que ya los aliviaran su sensación de molestia, no se dejó hacer la prueba de René Weber, pero si lo hubieran hecho, ¿cómo nos habría salido? El René negativo y el Weber lateralizado. Muy bien, excelente, ya dieron el diagnóstico. Entonces, en la endoscopía se observa un material compatible con goma de pegar, firmemente adherido a las paredes del conducto auditivo externo y formado un molde que reduce significativamente su luz y dejando un estrecho túnel central. Luego vamos a tener en qué casos es frecuente esta patología que estamos pensando. ¿En qué patología están pensando ustedes? Cuerpo extraño, ¿no? Entonces, ¿en quiénes se presenta con mayor frecuencia? En los niños menores de 6 años, pero no solo en ellos, también mayores de 6 años, pero estos tienen algún problema por medio como cognitivo, conductuales, los de TDAH, por ahí. También son comunes en niños que tienen afecciones irritantes del oído, como por ejemplo impactación del cero, otitis externa, otitis media, entre otros. Y la localización más frecuente va a ser en el lado derecho, ¿no? Porque la mayoría de nosotros somos diestros. Y la localización en donde también se va a presentar con mayor frecuencia va a ser el istmo, que es la parte donde se divide el cartílago óseo con el cartilaginoso. Esto también, también vamos a sospecharlo cuando estos niños tienen antecedentes de otalgia, también de otorrea unilateral, etc. Entonces, vamos a ir con el diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿cómo era esta otalgia? ¿Era unilateral o bilateral? Unilateral, ¿no? Estaba en el lado derecho. Y este pacientito, este niño, tenía una sensación que algo estaba ahí en su oído que le molestaba, ¿no? Y tenía una hipoacusia. ¿Qué sería? ¿Conductual o conductiva o neurosensorial? Conductiva, ¿no? Porque está ahí algo tapándolo y no puede escuchar.
Entonces también presenta irritabilidad, que es lo que frecuentemente un niño pediátrico va a presentar o va a manifestar. Y este niño no tiene dolor de cabeza, no tiene mareos, no tiene fiebre, no tiene desequilibrio, por lo tanto nos estaría descartando ya otras patologías que estaríamos pensando. Entonces el diagnóstico que daríamos es un cuerpo extraño en el oído. Entonces aquí tenemos otros diagnósticos diferenciales. Aquí el colesteatoma congénito en realidad no cuadra mucho, ¿no? Porque este es un cuadro más crónico, pero es asintomático inicialmente. Luego tenemos una otitis media aguda, que esta sí es muy frecuente en las edades pediátricas, pero no tiene fiebre, exacto, ¿verdad? No tiene síntomas sistémicos que nos puedan indicar que este paciente tiene una otitis media aguda. Un tapón de serum, ¿por qué no podría ser? Porque ya habíamos mencionado, ¿no? Que estaba jugando, estaba haciendo sus manualidades con goma. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el manejo? ¿No? Ya lo vimos, el manejo puede ser con irrigación o instrumental, de acuerdo al tipo de cuerpo extraño que nos esté presentando. En este caso, la goma, que es un inanimado, entonces primero le hacen con la otoscopía, observamos cómo está, porque vamos a tener dos maneras de poder tratarlo, instrumental o también con irrigación. Instrumental, como los niños son muy traviesos, hay que anestesiarlos, ¿no? Podemos hacerlo con lidocaína, por ejemplo, y si está muy adherido, esta goma está muy pegada, podemos utilizar un aspirador otológico que se llama Schunet, no sé si se pronuncia así, pero así se llama. Y lo podemos hacer con irrigación. Podemos agregar una solución salina con una jeringa de 20 mililitros, pero sin aguja y a temperatura corporal. Pero, ¿por qué es importante acá observar en la otoscopía? Porque hay contraindicaciones de la irrigación, ¿no? No podemos hacer una irrigación cuando, por ejemplo, haya alguna perforación, entre otros. Y posteriormente de haberlo manejado, le vamos a hacer un control otoscópico, ¿no? Si no resuelve, lo vamos a llevar a cirugía, por lo tanto vamos a tener que ponerle una anestesia general. Y si resuelve, pues, todo chévere, ¿no? Y eso es todo. Gracias. Bueno, en cuerpos extraños, lo primero que tienen que hacer es saber con quién está. Si es un niño que se va a dejar, puedes intentar examinarlo. Si no se deja nada, mejor mete directamente a sala y no estés perdiendo el tiempo. Porque lo que vas a hacer es quererle hacer algo y apenas llora y se mueve, ya le lastimaste y no te complicó. Tú prefieres entrarle con un oído sin complicaciones que con complicaciones. Y aparte que lo vea sangrar a su hijo, ya quiere otro médico y no a ti. Entonces, primero ver con quién estás. Si es que el niño se deja porque es pues, el niño prototipo, lo primero que tienes que ver es, lo puedes observar con tu otoscopio, lo puedes observar con especulo óptico, lo puedes observar hasta con los dedos. Y si ves que tiene una punta o algo que está fácil de coger y jalar, coges la punta, mira ahí, apenas lo coges, lo sacas. Y si salió todo, en buena hora. Si no salió todo, no lo vuelvas a intentar, porque ya no te va a creer. Una anestesia con mascarita y comienzas a trabajar. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo que vas a hacer es coger una aguja de tuberculina, una jeringa de tuberculina o una aguja 18. Y en el extremo, imagínense que por acá está la aguja, en el extremo donde están las patitas, las rompes y le pones el aspirador ahí. Entonces tienes una punta con aspiración y a esa punta la doblas como para que sea un gancho. Entonces, lo que vas a hacer es de la periferia, comienzas a irlo jalando y la aspiración lo va a ir succionando. Esto dormido, con el anestesiólogo ahí con mascarilla. Y lo vas acomodando para que puedas coger con una pinza, con una Axon, con una disección y lo jalas y lo sacas. ¿Ya? Si no, también puedes pasarlo totalmente y con el ganchito sacarlo. Pero
Eso en sala de operaciones dormido. ¿No? Porque ya cosas más complejas ya el otorrino porque tiene que abrir la oreja y abrir, por ejemplo, que alguien le hizo un lavado de oído a un frijol y está totalmente tapado, ahí ni lo entiendes. Pásalo a alguien que lo pueda resolver, porque ya está encajado, no lo vas a poder resolver. Ni con corticoides lo vas a desinflamar, porque es por hidratación, no es por inflamación. Ya, bueno. Es la última. El último grupo. El resto del grupo, por favor, con sus celulares. Regresamos. Y ya ahorita acabamos. Ahora nos vamos a el examen pronto. Eso lo pasas. La gentita hermosa, bella que está aquí despierta. Tan hermosa que está ¿Qué me hablando? Bueno, buenas tardes. Hoy día nosotros como el grupo 6 hemos presentado un caso clínico un poco direccionado porque el tema que nos tocó justamente es bastante, digamos, directo en el sentido. Pero pues quiero que me sigan este caso clínico. Bueno, un paciente de 24 años que hace 30 minutos estuvo involucrado en una colisión. En este caso usaba cinturón porque él es una persona responsable. ¿Okay? En los signos vitales, pues obviamente al momento de llegar al hospital, al llegar está alerta y orientado, ¿okay? La escala de Glasgow está 15 de 15, su frecuencia cardíaca está 112 por minuto, la frecuencia respiratoria 29 por minuto y la presión arterial está a 60 mililitros de mercurio. Como pueden ver, ¿qué pueden decirme entonces ahorita de este paciente? ¿Cómo va llegando? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué creen que podría llegar a tener? Si incluso llegó caminando. Fue traumatizado. Por un plazo de 15 meses. Aunque también puede ser. No lo descarta. Vemos eso, ¿no? Claro. El examen físico menciona que las pupilas son iguales y reactivas a la luz. Hay una laceración de 3 centímetros sobre la frente, ¿ok? Y múltiples hematomas en el tronco. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez el paciente puede haber chocado por la parte de adelante de la ventana al momento de dar un frenón bastante brusco. ¿Y qué posible trauma nos puede dar un choque así de frente? Chocar directamente con la ventana, chocar nuestra frente. ¿Qué puede hacer resultar? ¿Ah? Claro, un traumatismo, ¿verdad? La rodilla derecha que menciona que está hinchada y sensible, y el rango de movimiento está limitado por el dolor. Bueno, pues acaba de salir un choque, es razonable. Acá menciona que se inicia la infusión de solución salina al 0.9% y se administra paracetamol intravenoso. En 2 horas después, el paciente menciona que se ve que el paciente que un líquido teñido de sangre drena espontáneamente acá de ambas fosas nasales. ¿Ok? Que empeora al inclinarse hacia adelante. ¿Okay? Y con un trozo de gasa aparece como un anillo transparente de líquido que se expande rápidamente alrededor de la sangre. Ya cuando ustedes ven esto, cuando, pues, siendo, no sé, internos, no sé, ya doctores, cuando vean que después de que salga sangre de la nariz, ven que sale un líquido muy transparente, pues, ¿qué podrían llegar a pensar? Líquido cefalorraquídeo. Es un líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Claro. Y la salida del líquido cefalorraquídeo, como hemos visto en la clase, ¿qué puede indicarnos? Aquí. Tracto de base de cráneo. Tipo transversal. ¿En cuál sería posterior, medio, anterior? ¿Cuál sería el más relacionado? En ese aspecto. Anterior, posterior, medio. Anterior, ¿verdad? Anterior. Bueno, muchachos, acá
Bueno, ay, no, pues, sí me salió mal. Ya, bueno, como ustedes dijeron, está bastante correcto. El tema que nos trató es justamente fractura de base de cráneo y nosotros nos enfocamos que toda la parte anterior. Pero quiero que sepan que incluso cuando el diagnóstico es bastante, digamos, dirigido, es bastante ya, digamos, al punto, podemos nosotros tener algunos diagnósticos diferenciales. Como en este caso, lo principal, lo más probable que hemos pensado, que en este caso de la fractura de base de cráneo, tengo una fístula del LSR, que puede estar justificando justamente que este paciente, aparte de la rinorragia sanguinolenta que tuvo, pues ha tenido un poco de líquido suprarraquídeo. Y esto justamente va a entrar con juego con nuestro tratamiento. Para que lo sepan, normalmente al paciente, para tratarlo, dejamos que pues, repose, tenga reposo, y nosotros colocamos el cuello en 30-45 grados, ¿okay? Para evitar pues, que salga el líquido, ¿no? Y que se cierre posteriormente la fístula. Y digamos, ¿cuándo nosotros vamos a operar esto? Cuando pasen ya más de 10 a 14 días, ahí entraría en los requisitos para poder operarse. Las justificaciones a favor, ahí están, el mecanismo del trauma y el drenaje de líquido claro y sanguinolento por la nariz. También la prueba del signo del anillo en gasa. Lo que ustedes habían mencionado antes, lo que habían ustedes visto antes que salía sangre, luego líquido, salía un formado de anillo, es lo que se menciona como el signo del anillo. Cuando se mezcla sangre con el LSR y forma ese halo claro pues, alrededor de sangre. También compromiso de la base del cráneo. Aunque el paciente no presente signos físicos como el signo de Butler, que es el hematoma retroauricular, o los ojos de mapache, estos pueden aparecer horas después del trauma. Pero también quiero que sepan que incluso el signo de Butler, que puede ser, digamos, nosotros pensar que es únicamente de una fractura anterior, también puede tener otras causas, como una celulitis, por ejemplo, o que el paciente también tenga alguna alteración en la coagulación. Pues nosotros también tenemos que preguntar, aparte del accidente que tuvo, si estaba tomando algún medicamento, si tenía alguna infección recurrente, para poder también discernir ahí, ¿no? De que no sea un signo de Battle, digamos, un falso positivo, un signo de Battle falso. ¿Qué justificaciones tenemos en contra? Que haya ausencia de signos neurológicos, ¿ok? El paciente está alegre y orientado, ustedes no vieron, pues no, llegó incluso al hospital con un Glasgow de 15-15. Sin embargo, las fístulas de LSR pueden ocurrir sin síntomas neurológicos. ¿Qué otros diagnósticos diferenciales también hemos planteado? La fractura nasal con hemorragia nasal. Que puede ser poco probable, pues, ¿qué justificaciones tenemos a favor? El trauma y el sangrado nasal presente. ¿Cuál es lo que va en contra? Que el líquido de LSR y que el drenaje aumenta la incidencia hacia adelante. ¿Por qué? Porque en una fractura nasal, como aquí pueden leer, no se ve afectado por la posición del paciente, no como se ve como una fístula de LSR. Y el tercero que hemos puesto es el hemotímpano o fractura de peñasco del temporal, posible pero menos probable que la fractura de base del cráneo. La justificación a favor es que está asociado con fracturas de base del cráneo y también que puede haber drenaje de LSR por la nariz o el oído, la otorrea. Pero la que está en contra es que no hay otorragia ni hemotímpano a reportar el examen físico. El trauma fue frontal no lateral del occipital y el drenaje de LSR por la nariz, no por el oído. Que también puede tener acumulación de sangre, a nivel del tímpano. Y bueno, este es un caso más que todo enfocado en una fractura de base de fosa de cráneo anterior. Pero digamos si hubiera sido medio, ahí hubiéramos visto otro tipo de clínica en las cuales podría haber vértigo. ¿Okay? ¿En cuál de las lesiones, digamos, los traumatismos de la base del cráneo medio están más relacionados con vértigo? ¿Qué hemos visto? ¿Longitudinal o transversal? El transversal. Transversal, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque afecta el oído interno, también afecta el oído medio. Exacto, afecta el oído interno y justamente afecta el laberinto y el vestíbulo. ¿Qué más? El tratamiento no lo pusieron porque, bueno, primero nosotros tenemos que saber que todo, en cualquier, digamos, trauma, en cualquier accidente, tenemos que hacer el ABC. Ahora también, como les mencioné, el paciente pues, tiene una fístula de LSR. Tenemos que dar un reposo con cabecera elevada, ya les mencioné 30-45 grados. Tenemos que decirle pues, que no haga movimientos de balsama como suele hacer la nariz, hacer fuerza. Tenemos que rehidratarlo con solución salina, analgesia con paracetamol intravenoso, evitando AINES para evitar una zona de coagulación, monitoreo neurológico y evaluación de TC de cráneo. ¿Por qué?
¿Cuál sería la complicación más, digamos, temible que nosotros podemos tener en el paciente con fractura de base del cráneo anterior? Meningitis, ¿verdad? Es lo que más nosotros deberíamos temer. Y justamente, si nosotros, después de nosotros tenemos que hacer un monitoreo neurológico constante al paciente. Si vemos, por ejemplo, que hay signos de meningitis o que nos están empujando a una meningitis, tenemos que empezar con el tratamiento de antibiótico. ¿Okay? Y seguimiento de la fístula del líquido cefalorraquídeo y cierre quirúrgico si es que persiste. ¿Cuánto? De 10 a 14 días. De más a 10 a 14 días. Muchas gracias. Algunos conceptos que son importantes. Siempre cuando hay un traumatismo, lo primero que buscan es al neurocirujano porque el niño se cayó del tercer piso y a veces el paciente es referido de otro sitio y ya viene con una tomografía. Si la tomografía ha sido muy reciente, a veces puede salir todo normal y no es normal. ¿Por qué? Porque la tomografía que se le toma a un contuso es para buscar cerebro. Y en la tomografía una cosa es densidad de tejidos blandos y otra cosa es densidad ósea, ventana ósea. Entonces, cuando tú quieres evaluar cerebro, se te van a pasar todas las fracturas, porque no es ventana ósea. Y las adquisiciones para cerebro son muy amplias. Se lo pasan al oído con un solo corte, que a veces son fracturas más finas. Entonces, cuando uno tiene una presunción diagnóstica y quieres precisar tu diagnóstico por algo, lo que te manda es la clínica. La otorragia, el hemotímpano, el líquido cefalorraquídeo por otorraquia, ¿no? Por el oído, ¿no? Eso es lo que te manda. Pero si hay algo que no cuadra, pidan tomografía. Les cuento dos pequeñas experiencias. Un niño de 3 años cae del segundo piso, en Huacho. Le toman la tomografía en Huacho y el niño, entre comillas, estaba bien, pero ven que se comienza a descompensar hemodinámicamente. Entonces lo transportan en una ambulancia, llega, viene el neurocirujano, ve la tomografía y dice, no es neuroquirúrgico, está bien el cerebro. Vamos a que lo estabilicen primero antes de que yo ingrese. Y como vieron que en algún momento había un poco de sangre, aunque tenía heridas en la cara, quisieron ver que el otorrino dé una opinión de su oído. Y yo veo coágulos sin importancia, pero lo que lo vi y me llamaba mucho la atención era la palidez de los labios, ¿no? El niño todo edematizado porque cayó de cara, ¿no? Y le digo, esto de aquí es, con estas funciones, hay que tomarle otra tomografía. No, el neurocirujano ha dicho que no se le tome, sino dentro de 24 horas para ver evolución. No, ahorita que se le tome. Aunque sea por la nariz, firmo la resonancia y que le tome. Tomografía y que le tome. Le toman la tomografía y estaba haciendo un hematoma epidural en región frontal. Y había una fractura en todo el hueso frontal. O sea, ese niño se iba a morir. Por eso es muy importante que uno, cuando ve fracturas, sepa qué cosa es lo que quiere ver. ¿Quiere ver cerebro? Tejido blando. ¿Quiere ver hueso? Tiene que ver en ventana ósea. No puedes encontrar fracturas cuando estás buscando tejidos blandos. Ese es el primer caso. El segundo caso es, me lo trae derivado de un pediatra, un niño de 3 meses de nacido, que 2 meses había estado en cuidados intensivos por prematuridad. Y el primer día que nace, el papá lo salta y se le cae. De felicidad. No dice nada a la familia y lo deja tranquilito. La mamá llega a lactarle y comienza a ver de que salía agua de su oído. Pero salía y fluía. Cuando yo lo veía, estaba así, ¿no? El pediatra lo vio y lo dejó al otorrino. Tenía 3 meses y era prematuro, o sea, tenía casi 1 mes. ¿Y qué le haces? Bueno, agarré cuidados intensivos, manitol, 45 grados, ceftriaxona y esperar. Dejé las indicaciones,
acabado mi turno, fui a verla y la técnica botando el chanchito. Ese era su reposo absoluto. Ni entiende por qué se le ponen 45 grados. Entonces, al tercer día, con todo ya corrigiendo todo, al tercer día cerró la fístula. La mejor guerra es la que se gana sin disparar. Operar un oído así, cerrar una fístula a esa edad, no hay ni instrumentos. Entonces, con un buen criterio se pudo evitar una cirugía y el niño, pues, después me lo trajeron al año y le sigo controles. Pero para que vean que solamente fue criterio. Por eso les digo, en esto aprendan a resolver casos que si no tuvieran el conocimiento lo complicarían más. Bueno, ahora sí, vamos. Qué bueno, chicos. Antes de empezar el post-test, quería decirles que primero un aplauso para todos ustedes por sus exposiciones. Esta es la segunda sesión que tenemos, la primera sesión utilizando esta metodología. Así que cualquier crítica constructiva que sea bien recibida me la pueden escribir a través del delegado, escribirme personalmente. En general, ¿qué es lo que se busca y por qué es que se les insiste tanto en diagnóstico diferencial, diagnóstico diferencial, diagnóstico diferencial? Y ahora que también me han dicho de que tiene que ir tratamiento, lo ideal es también tratamiento diferencial. ¿Pero por qué es que estamos utilizando esto? El curso se llama Otorrino e Inteligencia Artificial. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, sí, les podemos alcanzar las herramientas de la inteligencia artificial y explicarles cómo funcionan y tener una clase que la podrían ver en YouTube. Pero no queremos eso, o sea, lo que queremos es enfocar tanto otorrinolaringología para que aprendan todo lo que es necesario, como inteligencia artificial para que la puedan aplicar en cualquier parte de cualquier especialidad de medicina. Y la mejor forma de poder aprender inteligencia artificial es formando pensamiento crítico. ¿Y qué es la mejor forma de formar pensamiento crítico? A través de metodología de investigación. ¿Y cómo se forma la metodología de investigación? A través de ideas. ¿Y cómo se forman las ideas? A través de casos clínicos que uno va viendo en el día a día y se va preguntando diagnósticos diferenciales. Y se va preguntando tratamientos diferenciales. Ya, tengo un paciente de fractura de base de cráneo y le realizaron tal procedimiento. Pero mi asistente me cuestionó, ¿pero en qué momento se debería de realizar? Y el otro doctor le puede decir, eso se realiza a las 6 primeras horas, porque si no se te va a morir. ¿Pero quién dijo eso? ¿Está en una guía? ¿Qué clase de evidencia tiene? O sea, esas cosas las vamos a explorar más en la clase de investigación que vamos a tener de otorrinolaringología, pero desde ahora, en los casos clínicos, ese es el motivo por el cual se les insiste en la parte de utilizar pocos slides, utilizar poco texto y, más que todo, comenzar a preguntar. O sea, tenemos este paciente varón de 5 años que está presentando esta sintomatología después de que su madre lo vio interactuando con goma. Pero ¿qué tal si no era goma? ¿Qué tal si era otra cosa? O sea, esas preguntas, al final uno las va notando y va teniendo como que pequeñas ideas de mejores posibles pruebas diagnósticas y comienzas a hacer tu revisión sistemática para que puedas revisar, ya, pero ¿qué tan sensible es esta prueba con respecto a esta prueba para poder emitir un diagnóstico diferencial? Y bien, de la nada ya tienes una idea de investigación. Ya, excelente. Y la clase de investigación de frente vienes, con todo tengo esa idea, vamos a trabajarla con mi grupo y va a funcionar así. O sea, eso es lo que queremos hacer como que todas las dinámicas de todas las clases. Hay que tratar de acabar un poquito más temprano, ¿sí? Sí, porque nos hemos pasado 1 hora. Pero eso lo podemos ir practicando con la práctica para que la siguiente clase lo hagan más rápido. Ya saben más o menos cómo va la dinámica. ¿Verdad? Felicitaciones, lo han hecho muy bien todos. Y lo más importante ahorita es eso, o sea, pensamiento crítico. Quiero que en verdad se lleven a casa todo lo que han aprendido hoy día, pero también se lleven a casa la parte de pensamiento crítico y comiencen a pensar ya la siguiente clase de rinología. Rinología. Entonces, ahí, ¿qué propuestas puedo presentar yo para cada uno de los casos? Porque no vas a saber qué caso te va a tocar. No vas a saber si te va a tocar epistaxis o si te va a tocar fractura de base de cráneo anterior o en general. O sea, la idea es que cada uno venga y ya esté como que preguntándose cosas
para que cuando tú presentes una exposición, porque sí, en verdad sus textos están muy buenos, pero en verdad se nota que ustedes también pueden dar muchísimo más. Se nota, los vi distribuyéndose y todo, y los vi revisando artículos, eso me gustó un montón. Porque si ya tienes una técnica para revisar artículos, significa que sabes juzgarlos. Y si sabes juzgarlos, los puedes presentar. En vez de estar presentando paciente varón de 6 años y todo eso, sí, súper bien. Pero dices, ya, tratamiento, ya. Alguien expuso de Semont con Epley. Ya, hay metaanálisis de comparativa de Semont y Epley. De repente lo pones por eso Forest Plot y dices, yo por esto, sí, el Semont en la práctica clínica dice de que es muchísimo mejor porque se aplica una mayor fuerza para el cambio de posición. Pero en el resultado de que encontramos en nuestro metaanálisis de nuestro grupo, encontramos de que presentan un tiempo de mejoría muchísimo más corto en la maniobra de Epley en comparación a la de Semont, ejemplo. Entonces, sí, o sea, te quedas con conceptos de que has aprendido en la clase, pero se nota que tienes un pensamiento crítico que puede desarrollar preguntas de investigación y más a futuro lo vas a poder aplicar en la especialidad que tú quieras tener en tu futuro. Entonces, esa es la idea, chicos. O sea, quiero que se lleven esto porque, en verdad, lo han hecho súper bien, pero estoy segurísimo que lo pueden hacer muchísimo mejor. Así que vamos a ir mejorando como que según las sesiones. Yo también estoy mejorando un montón con ustedes, con todas las preguntas que me hacen con respecto a todo. Y nada, felicitaciones. Ya se envió el post-it, por favor, chicos. Chicos, nadie hable porque es con tiempo.